Bueno, hermanos, vamos a iniciar esta primera conferencia que se llama Introduciéndonos en la Postmodernidad. Bueno, está a cargo de su servidor, el doctor Jaime Morales. Vamos a empezar definiendo qué es la posmodernidad. Puede que para algunos sea un concepto que ya han escuchado muchas veces. Puede que inclusive ya me hayan escuchado hablando sobre qué es la posmodernidad. Pero siempre es importante, antes de empezar un curso relacionado con la posmodernidad, hablar un poco de qué es este concepto. Entonces vamos a empezar definiéndolo. La posmodernidad es una cosmovisión, es decir, una nueva forma de ver el mundo. Recordemos que la palabra cosmovisión es eso, visión del mundo, una perspectiva de cómo se ven las cosas. Es como decir un ángulo diferente. Como diríamos, hay una frase que dice que todo depende del ángulo con el que se mire o del cristal con que se vea. Entonces eso es la posmodernidad, es una forma de ver las cosas. Hoy en día, sobre todo los jóvenes y muchos adultos están viendo las cosas de esta manera. ¿Qué significa posmodernidad? Etimológicamente significa posterior o tras el modernismo. O sea, la palabra post significa después de, posterior a, ¿verdad? Post, posterior. Entonces, posmodernidad es después del modernismo o después de la modernidad. Muchos de ustedes han escuchado de la época moderna. De hecho, se habla incorrectamente que todavía estamos en una época moderna. Realmente no. O sea, la época moderna tuvo ciertas características que la diferenciaban de la época de hoy. Y eso vamos a verlo un poco. ¿Qué pasa con la posmodernidad? Es una forma de ver el mundo que surge como una reacción a cómo se veían las cosas en la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad no funcionó. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Básicamente en esta nueva filosofía se abandona la esperanza y se opta por vivir el presente. Eso es como la máxima de la posmodernidad. Se abandona la esperanza y se opta por vivir el presente. ¿Qué pasa? En la modernidad había esperanza. Más o menos surge, ¿verdad?, con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Acuérdense todas las ideas de la Revolución Francesa, de libertad, de igualdad, fraternidad. Luego viene la Revolución Industrial con todos los adelantos científicos. ¿Qué dijo el hombre? Estamos progresando. Somos libres. Y todos esos principios se dan. Empiezan a haber progreso científico, ¿verdad? Adelantos en la medicina, adelantos en los inventos, ¿verdad? Surgen un montón de inventos, ¿verdad?, que surgieron después de la Revolución Industrial. Entonces el hombre iba encaminado con la visión de ir hacia una utopía, ¿verdad?, donde todo era progreso, todo era positivo, etc. ¿Qué pasó? Vienen las guerras mundiales. ¿Qué pasó en las guerras mundiales con los adelantos científicos? ¿Para qué se usaron? Para matar. Viene la bomba atómica que cae en Hiroshima, en Nagasaki. Un montón de gente muerta por la tecnología, por el supuesto progreso.
supuestamente nuevos adelantos científicos, y se viene el SIDA como nueva enfermedad, de la cual todavía en este año 2009 no le han encontrado cura. Yo creo que prácticamente todos los que están aquí han tenido un familiar o un amigo con cáncer. Entonces, ¿qué pasó? No. Ese progreso, ese adelanto científico, era una mentira. ¿Por qué? Porque el ser humano, que prácticamente se estaba endiosando, ¿verdad? Se estaba haciendo como Dios, no estaba tomando en cuenta la realidad del pecado. Sí, por el pecado, esos adelantos científicos igual se podían usar tanto para el bien como para el mal. Y fueron las bombas atómicas, las guerras. Una enfermedad como el SIDA, ¿por qué se ha propagado tanto? Por el pecado. Homosexuales, relaciones sexuales premaritales, infidelidades, por eso se ha propagado el SIDA. De hecho, si todo el mundo nada más tuviera relaciones sexuales con su esposo, como lo dice la Biblia, no habría SIDA. Solo se pasaría por inyecciones, digamos. Pero se sabe que la principal vía como pasa es por las relaciones sexuales. Entonces, precisamente el pecado ha hecho que ese proyecto moderno no funcionara. ¿Por qué? Porque el hombre prácticamente se había puesto él en un peldaño. Entonces se vienen una serie de características postmodernas que son contrarias a lo que se creía en la modernidad. Acuérdense, la época de la modernidad es todo esto, donde hubo ideales, donde la gente creía en el progreso, donde se vinieron los adelantos científicos. Entonces, hablaban de la época moderna. Entonces, en la época postmoderna se dan toda una serie de características que son contrarias a la época moderna, que fue la época que la precedió. De hecho, como decimos, la posmodernidad surge en contra de la modernidad porque sencillamente la modernidad no funcionó. Perdón, la modernidad no funcionó. El hombre se dio cuenta que no funcionaba. Entonces dijo, no, ¿para qué adelantos científicos? ¿Para qué estamos? Mentiras, no estamos progresando. Entonces, ¿qué hacemos? Vivamos el presente. Disfrutemos la vida, dado que no la vamos a tener por mucho tiempo. Entonces vamos a ver una serie de características. Se las voy a mencionar. El hedonismo, el relativismo, el individualismo, el narcisismo, el emocionalismo, el pluralismo y el neumanismo. De hecho, vamos a ir analizando cada una para definirlas en una forma introductoria, para que tengan una idea todos de qué significan esas palabras. Puede que alguno ya conozca una, dos o tres, o por qué no todas esas palabras, pero en caso de que alguno de los oyentes no la conozca, entonces vamos a irlas definiendo todas. Y de hecho la voy a contraponer con lo que se creía en la modernidad. Porque recordemos que la posmodernidad es una reacción contra la modernidad. El hedonismo. Mientras que en el trabajo y el esfuerzo eran importantes en la modernidad, ya que se consideraban la llave del progreso, en el hedonismo, en la posmodernidad, nos hemos dado cuenta que realmente no podemos cambiar el mundo, no podemos hacerlo mejor. O sea, el ser humano posmoderno se ha dado cuenta que no, que el mundo no va a cambiar. Estoy hablando en posición de que yo fuera un posmoderno, ¿verdad? Pues no, yo creo, como posmoderno,
que el mundo no puede cambiar, entonces no lo podemos mejorar, entonces ¿qué hacemos? Mejor disfrutémoslo. Entonces en la posmodernidad se opta por vivir el momento presente. Recuerdo ese montón de anuncios que hay de ecologistas, ¿verdad? Tratando de que salvemos la tierra. ¿Cuántos le hacemos caso? Y es que ya no nos interesa. Además, no nos interesa ni por nuestros hijos. Ya no queremos hacer mayordomía de la creación. Ayer me monté en un bus, camino aquí, no voy a decirlo porque queda grabado. Una de las cosas que me llamó la atención es que en el bus se montó mucha gente a comprar, a vender cosas. La mayoría de las personas se comían lo que se comían, abrían la ventanita del bus y lo tiraban. O sea, vi ese comportamiento en el bus, sin mentirles, unas 5 o 6 veces. De que alguien se comió algo, cogió la basurita y la tiró por la ventana del bus. Nadie se pone a pensar que todo eso contamina, que el plástico, que casi todo lo que botan es plástico, ¿verdad? Está contaminando el medio ambiente, que los animales están muriendo por eso. Y que en el fondo eso es pecado. Porque es un pecado contra la naturaleza. No estoy siendo animista ni nada por el estilo. Simplemente Dios nos llama en Génesis a hacer una mayordomía de la creación. Cuando Él nos dice: creced, fructificad, sojuzgad la tierra. Ahí está el mandato cultural, sojuzgad la tierra. Al hombre le fue dado el mandato por Dios de administrar la tierra, de gobernar la tierra. Es un ejemplo. Entonces, a casi ninguno hoy en día le interesa eso. Y a mí me hace gracia, ¿verdad? Porque vienen los anuncios de organizaciones ecologistas y están intentando que la gente cambie. Hay documentales, ¿verdad? Como el calentamiento global y todo eso, ¿verdad? Seguimos igual. Seguimos gastando los recursos que Dios nos dio en este planeta que nos dio para vivir, sin pensar en las generaciones futuras. De hecho, eso también es una muestra del individualismo, que es otra de las características de la posmodernidad, que es que en el fondo nos preocupa a nosotros y nosotros, yo y yo. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, mientras que el trabajo y el esfuerzo eran importantes en la modernidad, ya ahora no es tan importante. De hecho, la mayoría de los jóvenes, si pudieran, no trabajan. De hecho, la mayoría no van al trabajo como algo bonito, no todos. De hecho, no voy a generalizar al punto de decir que es todas las personas, ni todos los jóvenes, ¿verdad? Hablando en este curso que es de posmodernidad y juventud. Pero la gran mayoría no ven el trabajo como algo bonito, sino como algo obligado, que hay que hacerlo porque si no, ¿cómo me gano el pan de cada día? No como algo que hay que disfrutar, porque fue algo que Dios nos dejó. Precisamente nuestro Dios es un Dios activo, es un Dios que hace, que siempre está activo. Entonces el ser humano, que fue hecho a imagen de Dios, debería gustarle trabajar porque el trabajo es acción, está produciendo. Entonces en el hedonismo lo que dice es, bueno, no nos interesa trabajar, vivamos. O sea, ojalá estuviéramos siempre de vacaciones.
disfrutemos, vivamos el momento. Esa es la primera característica, el hedonismo. Vamos a la segunda, el relativismo. Mientras que en la modernidad había absolutos, ya sea que fuéramos cristianos, entonces decíamos que el absoluto era Dios, creíamos en valores cristianos universales, donde Dios era el absoluto, entonces decíamos, bueno, esto es bueno porque Dios así lo dijo, o porque Dios es así. O, como pasó mucho en la modernidad, que también había mucho humanismo, entonces decíamos que el absoluto para el humanismo es la dignidad del hombre. Entonces, todo lo que no dañe la dignidad del hombre es bueno, y todo lo que atente contra la dignidad del hombre es malo. Eso dice el humanismo, ¿verdad? Se supone que como cristianos no podemos ser humanistas, pero eso es lo que dice el humanismo. Entonces, el humanismo sí tenía un absoluto, que era la dignidad del hombre. De hecho, todo este concepto de derechos humanos va a terminar pasando, porque el concepto de derechos humanos se basa en el humanismo, y va a pasar. ¿Por qué yo les digo que va a pasar? Porque en la posmodernidad es relativo, todo es relativo, que es lo que estamos viendo aquí. Todo es relativo, depende cómo se vea. Ya no hay una sola verdad según los posmodernos. Entonces, si Osama Bin Laden mandó esos suicidas que chocaron contra las Torres Gemelas, desde Occidente se ve malo. Desde esa parte del mundo, Osama es un malvado. Y esos que chocaron contra las Torres Gemelas son unos asesinos. Desde el punto de vista de ellos, como todo es relativo, son héroes. ¿Verdad? Para los musulmanes, por lo menos para algunos de los musulmanes, igual, nuevamente, no quiero generalizar, para algunos musulmanes, sobre todo los más extremistas, Osama Bin Laden es un héroe. Y esos que chocaron contra las Torres Gemelas y se suicidaron son héroes, que van a ir directo donde Alá. Entonces depende del cristal con que se mire. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Están puestos desde el punto de vista occidental, no desde otros puntos de vista. Entonces, por ejemplo, cosas como que están luchando por la ovulación femenina en África. ¿Saben qué es la ovulación femenina? Es, bueno, por aquello que alguno no sepa, es eso que circuncidan a las mujeres, les cortan el clítoris para que no sientan placer. Entonces hay organizaciones de derechos humanos que están luchando contra eso. Lo que pasa es que desde su cultura se ve bien. O sea, en esos lugares en África donde hacen eso, para ellos eso está bien, eso hay que hacerle a las mujeres. Porque todo es relativo. Ahí estamos hablando un poquito de relativismo cultural. Ahora hablemos un poquito de relativismo aquí, en Latinoamérica. ¿Qué pasa con los muchachos? Bueno, es que eso no es malo. Ejemplo clásico. Tal vez más adelante lo voy a volver a mencionar, pero un ejemplo clásico. De hecho, no solo con los jóvenes se ve, yo lo he visto con adultos. Copiar en un examen. Es que, profe, no, eso no es malo, yo estoy siendo solidario con mi compañero. Le estoy pasando las respuestas. Respuesta clásica que te pueden dar. ¿No? Copiar en un examen no es malo, si no te cachan, no, lo estoy haciendo con un buen propósito, es para yo pasar el examen, para sacar buena nota. De hecho, hoy en día la mayoría de los jóvenes o te copian, pueden copiarte en un examen, o al menos le pasan las preguntas.
Digamos, los que son muy buenos estudiantes tal vez no copian, pero le pasan las preguntas a otros compañeros. Y eso también pasa con los adultos. No sé si ha pasado exámenes aquí, en uno de los centros de estudio MINS, que no voy a decir cuál, pero de hecho a mí me pasó una vez, yo siendo estudiante en un instituto bíblico en mi país, tenía un pastor intentando copiarme en un examen, ¿verdad?, del instituto bíblico. Yo nada más me quedé así como, yo era un muchachito, de hecho tenía como, imagínense qué ejemplo, yo tenía como 18 años. Sí, yo empecé a estudiar teología a los 18. Imagínense el ejemplo que le estaba dando a alguien que era una oveja en una iglesia. Uno de los pastores copiando. Yo no sé hasta qué punto, pero uno dice, bueno, un pastor. Bueno, es que sí, los pastores también son humanos y también pecan. Como todos. A veces la gente tiene la idea de que el pastor es, no sé, está ahí con alitas, la aureola. No, los pastores también pecan y es algo que todos tenemos que darme cuenta. Precisamente muchos de los problemas de que mucha gente se va a la iglesia es porque tiene el pastor muy alto y cuando el pastor cae, se van, ¿verdad? Porque no se han dado cuenta que los pastores también son humanos. Pero yo voy al punto de bueno, ese pastor que no percibía que eso estaba malo. Bueno, hoy en día los jóvenes sí no lo perciben. De hecho, la gran mayoría saben que tal vez los pueden castigar en el colegio. Aquí se dice colegio. Okay, en el colegio, en la secundaria, en la preparatoria, como le digan, es que en los diferentes países latinoamericanos le pueden decir diferente nombre. Saben que los pueden castigar si lo ven los profesores, pero difícilmente lo ven como algo que está mal. Es un ejemplo clásico. Hay un montón de cosas que son relativas, ¿verdad? Y que generalmente en el cristianismo latinoamericano se ha visto mal, pero sigue siendo relativo. Tomar licor, fumar, ir a bailes. Son cosas que generalmente en el cristianismo evangélico latinoamericano se han visto como pecaminosas. De hecho, para mí evidentemente fumar es pecaminoso. Ir a bailes también. Tal vez lo más discutible, porque también se ve muchos relativismos el tomar licor, ¿verdad? Por lo menos en la cultura latinoamericana yo siento que sí es bastante pecaminoso tomar licor. En esta cultura, estoy hablando dentro de nuestra cultura. Tal vez en la cultura europea, tengo hermanos que dicen, yo tomo vino, ¿verdad? De hecho, he conocido profesores de MINS que toman vino, pero viven en España. Ahí vamos un poquito al relativismo, ¿verdad? Y ellos jamás lo van a ver como pecado. Tal vez ven un pecado tomar café. Y no estoy vacilando. Para algunos europeos es pecado tomar café porque tiene cafeína. Y todos sabemos que la cafeína es un estimulante muy fuerte. De hecho, casi ninguno de los latinoamericanos vemos el café como pecaminoso. Y realmente nos estamos drogando feo. Pero ya nos acostumbramos a la droga del café. Y a ningún cristiano le van a predicar que está malo, que es pecado tomar café. O Coca-Cola, ¿verdad? Que ya dije una marca. Gaseosa con sabor a cola. Después lo edito el video. Casi ninguno de nosotros ve que es malo tomar café. De hecho, yo hoy me tomé un café en la mañana. De una vez me lo sirvieron y pregunté y me lo trajeron, ¿verdad? Pero realmente es una droga estimulante muy fuerte la cafeína. Inclusive yo conozco gente que si no se toma su tacita de café en la mañana y su tacita de café en la tarde, no funciona, le da dolor de cabeza. O sea, en Costa Rica usamos una expresión goma, no sé si aquí se usa, ¿verdad? Estar de goma, ¿lo han escuchado? Ok. Prácticamente están de goma de no tomar café.
Ajá. Sí, tienen todos los efectos de que les hace falta tomarse el cafecito. Todos los efectos de una droga se les está manifestando. Una droga que les está pidiendo el cuerpo, todos los efectos, ¿eh? Pero no lo vemos como malo. Entonces, voy a lo mismo. Todo es relativo. Eso es lo que está pasando en la posmodernidad. Todo es relativo. ¿Ok? El problema es que en la posmodernidad esto tiene mucho que ver con el pecado, ¿verdad? Porque si no sabemos qué es bueno, qué es malo, ¿cómo sabemos qué es pecado y qué no es pecado? Tercera característica, individualismo. No interesa el bien común, ni servir a la sociedad. Más bien ahora el posmoderno se sirve de la sociedad. Entonces yo no estoy para servir a la sociedad, yo estoy para que me sirvan. Así piensa el posmoderno. De hecho, lo primero que se me viene a la mente son los candidatos políticos, ¿verdad? ¿Cómo se la juegan para que uno vote por ellos? Y es que en el fondo nosotros ya no pensamos que nosotros tenemos que hacer algo, sino que todo se lo tiramos a los que están en el poder, al presidente, a los ministros, bueno, lo que haya. Es diferente en cada país la forma de gobierno, pero el punto es que se lo tiramos al gobierno. ¿Y qué de nosotros? O sea, realmente el que tiene que resolver todo es el gobierno. Qué sé yo, si en una comunidad están robando mucho, hay mucha delincuencia en una comunidad, ¿realmente le toca al gobierno? Sí, un poco. Pero esa comunidad no se puede organizar bien para poder enfrentar. No, lo que pasa es que como estamos viendo que solo me intereso yo, y solo yo, la sociedad del yo. Entonces todo se lo estoy tirando a que otro me lo sirva a mí, que lo hagan para mí, y solo me interesa yo. Voy pasando por la calle y veo a alguien de muy mal aspecto, y en vez de pensar como lo harían en otros tiempos, bueno, tendrá frío, tendrá hambre, lo que pienso es, tengo que cuidarme, luego me asalta. O sea, hay todo un individualismo donde ya no podemos pensar en el otro. Pensamos yo lo digo así, pensamos en nosotros mismos y en los que nos interesan. Qué sé yo, nuestra familia, ciertos hermanos de la iglesia. Entonces por eso sí nos preocupamos, porque son hermanos de la iglesia, o son los hermanos más cercanos en la iglesia. Pero el prójimo más allá del cercano, recordemos la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? De cualquiera. Ahora, ¿cuántos realmente nos estamos preocupando por cualquiera? Yo creo que hoy en día los cristianos, y en eso me incluyo yo, pocas veces nos preocupamos por alguien que no sea de nuestro ámbito. O sea, que no sea de nuestra familia, que no sea de nuestros amigos, que no sea de los hermanos de la iglesia. Pocas veces. Solo me interesa mi propio bienestar y los que tengo a mi lado. Vamos a leer una pregunta que dice, que le hace Caín a Dios en Génesis 4:9. Me gustaría que alguien me la lea. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé.
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo creo que es lo que en el fondo le estamos respondiendo a Dios. Bueno, nos dice, ¿dónde está tu prójimo? No sé. ¿Acaso yo soy guarda? La respuesta, si Dios le hubiera respondido, es sí, usted es guarda de su hermano. Y sí, somos guardas de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Lo que pasa es que en la sociedad posmoderna estamos siendo totalmente individualistas. Esta es una de las características que más ha calado en todos, no solo en los jóvenes, en los adultos también. Y en los cristianos también. O sea, los cristianos cada vez nos hacemos más individualistas. Narcisismo. Bueno, hay todo un mito de Narciso, que es un hombre en la mitología griega que se enamora de sí mismo luego de estarse contemplando. Bueno, es todo un mito, ahorita no lo voy a analizar. Pero en sí, entonces, el narcisista es el que está enamorado de sí mismo, el que idealiza a su persona. Se agranda a sí mismo y minimiza al otro. El otro es importante solo si le admira. Estamos tan concentrados en nosotros que llegamos al punto de agrandarnos, ¿verdad? La frase sería, ámate a ti mismo y olvídate de tu prójimo a menos de que te convenga. Realmente el narcisismo es parte del individualismo. Aquí lo puse como un punto aparte por si en algún momento hablamos de él. Entonces hay mucho narcisismo. Se ve por ejemplo en el culto a la apariencia. Pero hoy en día, ¿cómo hay culto a la apariencia? Montones de lugares donde te dicen que hay que rebajar de peso, que eso está bien hasta cierto punto, siempre y cuando uno no sea esquelético, mientras que uno no parezca un cadáver caminando. Y es cierto, hay mucho sobrepeso en Latinoamérica, es parte de la mayordomía no estar en sobrepeso. Era tratar de cuidar nuestro cuerpo. Es parte de la mayordomía del cuerpo que Dios nos ha dejado. Pero ha llegado a los extremos, bueno, donde primero hay montones de muchachas y no tan muchachas, súper delgadas. Peor aún, que están súper delgadas y se ven gordas. Se ven en el espejo. ¡Ay, qué gorda estoy! Te me ven los chanchitos o los... No sé cómo le dirán aquí cuando se les sale las llantitas. Se me ven las llantitas. Y la muchacha está delgadísima, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como anorexia. Sin contar, ¿verdad? Que te exigen que te veas guapo y que te veas bonita. Hay mucha presión en eso. A todo un culto a la apariencia, que tenés que verte bien, físicamente. Y lo interno se fue por un hueco. Pero lo importante es lo externo. Entonces en eso se ve mucho el narcisismo, ¿verdad? Tratar de yo verme bien y de subirme, ¿verdad? Yo tratar de agrandarme y que me admiren. Una característica más, el emocionalismo.
O sea, esta es una época donde hay emociones. No es que en otras épocas no haya habido emociones, pero se exalta la emoción. En este momento, la gente vive para las emociones. Mientras que en la época moderna, tal vez el pensamiento era el pensamiento de Descartes, bueno, de Descartes, si lo digo en francés, se escribe Descartes, Renato Descartes, era pienso, luego existo. O sea, había todo un culto a pensar. En la época moderna se enfatizaba el pensamiento. En la época posmoderna sería algo así como siento, luego existo. Primero estoy para sentir. Me interesa sentir, no pensar. De hecho, la mayoría de jóvenes están en esa dimensión, ¿verdad? De que quieren sentir, no quieren detenerse a pensar. Realmente, ¿cuál debería ser la posición correcta? No es ni pienso luego existo, ni siento luego existo. Sería glorifico a Dios, por eso existo. Estamos para eso, el ser humano, ¿verdad? Hay mucho emocionalismo. En sí las emociones no son malas. Conste, las emociones no son malas. El problema no es ser emocional. El problema es ser emocionalista. El emocionalismo sería el extremo. Ya, porque Dios hizo al hombre como emocional. Pero el problema es el emocionalismo. Otra característica más, el pluralismo. En la era moderna, por lo general, o ser cristiano o ser ateo. Sobre todo aquí en Occidente. Bueno, yo digo aquí Occidente, pero de este lado del mundo. Yo digo que los latinoamericanos realmente no somos occidentales. Somos latinoamericanos. Tenemos ciertas características muy diferentes, por ejemplo, un gringo o un europeo. Perdón si algún gringo va a escuchar esto. La expresión gringo no es muy correcta. Pero sí estamos acostumbrados a decirlos aquí. Entonces, mientras que en la época moderna, de este lado del mundo, la gente era cristiana, ya sea, no importa, católico o evangélico, pero era cristiana. En este momento no voy a discutir si un católico es cristiano, no, lo haré más adelante. Pero, entonces, o era cristiano o era ateo, era gente que decía, no, yo no creo en Dios. ¿Qué pasa hoy en día? Más bien en la posmodernidad se puede creer en cualquier cosa. Hay un sinnúmero de cosas en que creer en la posmodernidad. Desde cultos animistas, ¿verdad? Que retornaron, gente que cree dioses indígenas, gente que cree en los horóscopos, gente que cree que la bruja tiene la solución para su vida, o que le va a pedir dirección a la bruja, gente que cree en los extraterrestres. ¿Y por qué no? Que Jesús era un extraterrestre. Gente que cree... hay cosas ridículas, pero realmente ridículas, ¿verdad? Como, por ejemplo, la vez pasada leí una noticia de gente que cree en la religión Jedi o Jedi, que salía en la película de las Guerras de las Galaxias. O sea, gente de verdad, hoy, ¿verdad? No estoy hablando ficción, que cree en eso, en la fuerza. En lo que salía en la película de las Guerras de las Galaxias.
¿Y por qué no hablar de cuántos han escuchado la iglesia maradoniana? ¿Sí lo han escuchado? Hay una iglesia maradoniana en Argentina que dice, inclusive tienen los 10 mandamientos. Y es, adora a Maradona sobre todas las cosas. Causa risa, pero es cierto, hay un grupo. Y de hecho cuando le preguntaron a Maradona qué le preocupaba, él decía, a mí no me preocupa que haya gente que piense que yo soy un dios porque lo soy. Bueno, es todo un astro del fútbol. Mucha gente lo admira, pero para algunos el mejor jugador del mundo, puede que sí lo sea, pero sigue siendo un hombre. Entonces, desde cosas tan, digámoslo así, ridículas como eso, ¿verdad? Que uno siente, pues, ¿cómo es posible que haya gente que crean eso? No es nada raro. De hecho, yo siento que están surgiendo, aunque suene extraño, religiones seculares. ¿Qué me refiero con religiones seculares? Vaya a un concierto de música no cristiana. Vean a Michael Jackson, ahora que se murió. Este año, en 2009, que murió Michael Jackson, ¿cuántas cosas se han hecho? Eso parece un culto. Usted a veces va a los conciertos y parecen cultos. ¿Cultos a quién? A la celebridad que está ahí. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces los cristianos copiamos los conciertos del mundo. ¿Cómo a veces se parecen los conciertos cristianos a los conciertos del mundo? Demasiado, diría yo. Pero ¿hasta qué punto estamos adorando a Dios o estamos adorando al ministro de Dios, entre comillas, que está ahí? Igual, no quiero generalizar, yo sé que hay verdaderos ministros de alabanza, de adoración, de música cristiana, que son verdaderos cristianos y que lo harán con las motivaciones correctas, pero hay otros que a mí me dejan mucho que pensar. No hay que decir que son todos, pero hay una buena cantidad, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que yo siempre he criticado es que de pronto salió el nuevo CD de Perico de los Palotes, por ponerle algo, cristiano. Y resulta que la foto de la portada es él así. Una pose así toda sugestiva, es lo que sale en la portada. Y si se supone que es música para adorar a Dios, ¿por qué se ponen en la portada? Bueno, pueden ponerse en la portada, pero no en una pose así, como modelando. Y aún así, no me parece lo más correcto, ¿verdad? Uno pensaría que en una portada un sí cristiano, hasta cierto punto, debería glorificar a Dios, no a una persona. Tal vez una fotita ahí pequeñita está bien, pero a veces no, es una... el enfoque que le dan se parece demasiado al mundo. Entonces hay que tener cuidado. Si aquí alguno es músico o familia de músico, no, piénselo. Yo siento que sí hay formas. Si Dios a alguien no ha llamado a que le sirva tiempo completo como músico, y si es así, él lo siente así, yo no soy quien para juzgar el llamado, pero hágalo de una manera que glorifique a Dios. Que realmente la gente se enfoque en Dios, no en mí como persona. Igual eso va para los pastores, ¿verdad? Hay pastores que a veces se enfocan más en ellos que en Dios. Entonces hay un montón de cultos en la posmodernidad, incluidos cultos seculares, ¿verdad? Como a las celebridades. Neohumanismo. ¿Qué es el neohumanismo? Bueno, es el mismo humanismo de antes, solo que está más salpicado del individualismo y de la nueva era. Y del pluralismo, entonces.
Entonces el hombre ahora no solo es importante, sino que el hombre tiene una chispa divina. Y esto se ha metido mucho por las religiones orientales que han estado entrando a Latinoamérica. Budismo, hinduismo. Por lo menos en mi país, y yo sé que en otros países de Latinoamérica, los jóvenes ven mucha animación japonesa. No sé si en este país es igual. Sí. Entonces hay ciertas series de animación japonesa que están metiendo entonces mucho de las ideas orientales aquí. Por ejemplo, ese concepto de que hay una fuerza interna en el ser humano que se tiene que desarrollar hasta prácticamente ser Dios, ¿verdad? Como un poder interno, se ven en muchas de estas series japonesas. Hay famosas como Dragon Ball o Dragon Ball Z, Naruto, Caballeros del Zodiaco. Son tal vez donde se ve más claro ese concepto, ¿verdad? De las que recuerdo y que mucho joven latinoamericano ve este tipo de series. En sí estas series no son malas. O sea, no voy a caer en satanizarlas como han hecho mucha gente que dice, no, eso es satánico, eso no lo vea. No, eso no es satánico, por favor. Precisamente a veces los jóvenes hacen ¿cómo diríamos? Como que se inmunizan contra nosotros a que les demos consejos precisamente por ese tipo de frases. No, eso no es satánico. Lo que sí tienen son ideologías que son contrarias al cristianismo. Lo que tenemos que hacer es enseñarles a diferenciarlas, a reconocerlas. Hay que enseñarles a reconocerlas. Pero si usted nunca se ha tomado el tiempo ni de ver una fábula de esas, o un dibujo animado de este tipo, difícilmente le va a poder enseñar a un joven a reconocerlas. Simplemente no conoce el contexto de ellos. De hecho, yo he escuchado críticas bastante fuertes a este tipo de series, pero como todo, ¿verdad? Hoy en día todo tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Qué dice el principio bíblico en Tesalonicenses 5, 16, me parece? Si no, que alguien me corrija. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primera Tesalonicenses 5, ¿qué? 5, está por el 16, si no me equivoco. 17 y 18 es. Prácticamente todo tiene cosas buenas y cosas malas. Prácticamente todo. Desde la iglesia. 21 y 22, ok. Primera Tesalonicenses 5, 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué le aconsejo yo a los jóvenes? Bueno, retengan lo bueno. A pesar de que estas series tienen un montón de principios nuevaristas, hay cosas buenas. Por lo general los personajes son muy entregados, respetan a sus amigos, se dan por sus amigos, luchan por ideales. Esas son cosas buenas que tienen este tipo de dibujos animados. No todo es malo, pero también ayudémoslo a reconocer lo que no está bien. Seamos claros. El ki, el chakra o el cosmos, ya sean Dragon Ball Z, Naruto o Caballeros del Zodiaco, es prácticamente el principio nuevarista de que el ser humano tiene que desarrollar su potencial para prácticamente ser Dios. En el que tal vez se ve más claro es en Dragon Ball Z. ¿Alguno ha visto la serie? Sí, bueno, algunos lo han visto. En esta serie el personaje se llama Goku. Entonces se ve como Goku se va haciendo más fuerte y más fuerte
y más fuerte. Resulta que hay unos dioses en la tierra. Bueno, hay un dios en la tierra primero, sale en la serie que se llama Kami-sama. Él se hace más fuerte que Kami-sama, luego salen otros que se llaman Kaiosamas, y él se hace más fuerte que los Kaiosamas, que son otros dioses. Luego salen otros que se llaman los, a ver cómo está mi memoria, bueno, hay otros más altos todavía, y él se hace más fuerte que esos. Moraleja, Goku se hizo más fuerte que todos los dioses. Sobre todo, creo que aquí como que los más jóvenes que están aquí, yo creo que sí lo han visto. Ya ahí veo sonrisas, eso significa que sí lo han visto. Si tienen hijos también como de edad adolescente o jovencitos, puede que alguno tal vez lo haya visto. Yo trabajo con jóvenes, por eso siempre estoy tan contextualizado, ¿verdad? He sido pastor de jóvenes, entonces por eso siempre estoy como un poco informado, ¿verdad? De todo esto. Igual hay muchos de estos dibujos animados que tienen principios cristianos. Inclusive algunos son muy ortodoxos. Si se puede hablar de ortodoxia, ¿verdad? Este tipo de cosas. De hecho, yo he visto anime de la Biblia. Buenísimo. Para un joven, ¿verdad? Que le encanta este tipo de dibujo animado. De hecho, hace poco sacaron una Biblia en anime. Entonces, bueno, toda esta idea del humanismo se ve, por ejemplo, en esas series animadas, y está llegando. Está llegando. Muchos de los principios budistas tienen que ver con esto, de los principios hinduistas, ¿verdad? Que estoy hablando de dos religiones mundiales, y están entrando. Ahí van, de vez en cuando uno ve en Latinoamérica un monje budista por ahí, en ciertos lugares más que en otros. Panamá está lleno. Pero es que en Panamá hay de todo. En otros países centroamericanos no tanto, pero hay, ya uno ve, ya uno va viendo gente de otras religiones. Poquito, pero hay. De otras religiones mundiales. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la posmodernidad? O sea, ya vimos un poco qué es la posmodernidad, hemos definido algunas de sus características. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, primero porque la mayoría de los jóvenes son posmodernos. ¿Y cómo vamos a ministrar, a servir? Aparte de la iglesia, que es muy importante, el hoy de la iglesia, no el mañana, sino el hoy de la iglesia, que son los jóvenes. Si no conocemos su contexto. Muchos adultos también son posmodernos, incluso muchas iglesias son posmodernas. Los niños que nacen hoy ya nacen dentro del posmodernismo, o sea, ya sabemos que yo ahorita tengo una bebé de 10 meses, en este momento tiene 10 meses, 9 meses y medio. Yo ya sé que ella nació en la posmodernidad. Ya va a nacer en una cultura donde esos son los ideales que hay. Entonces para poder educarla bien, yo tengo que estar ubicado en el contexto en que ella va a vivir. Además, el Evangelio siempre debe ser presentado enfrentando los retos de su contexto. No podemos seguir presentando el Evangelio como si estuviéramos en la modernidad. No sirve. De hecho, no sirve. O sea, el contexto ha cambiado. Entonces, aunque el mensaje del Evangelio es el mismo, hay que adaptarlo al contexto. Porque el contexto ha cambiado. Y tenemos que ser como Jesucristo. Si Él se hizo un ser humano, para poder darnos el Evangelio, nosotros también muchas veces vamos a tener que contextualizarnos para poder presentar el Evangelio. Es un principio misiológico.
principio misionero. Para poder hacer misión en la posmodernidad hay que conocer la posmodernidad. Si yo fuera misionero en la India, tengo que conocer la India. Si yo fuera misionero a China, tengo que conocer la China, conocer sus costumbres, sus hábitos. Si voy a ir de misionero a los musulmanes, tengo que conocer a los musulmanes. Si no, puede que los ofenda. ¿Verdad? Por ejemplo, los musulmanes nunca dan la mano izquierda. Ni nunca meten la mano izquierda en la comida. Porque es con la mano que se limpian cuando hacen sus necesidades. Entonces, si usted le da la mano izquierda a alguien musulmán, lo está ofendiendo. ¿Cuántos misioneros han ido y no sabían eso? Y los ofendieron, ya no pudieron presentar el mensaje, porque lo primero que hicieron fue, con solo dar la mano, ya ofendieron a alguien. Hay que conocer el contexto. Por lo general, por ejemplo, en esas culturas, si usted va a visitar a alguien, usted no se puede quedar 1 hora, 2 horas. No, tiene que pasar todo un ratote, si no todo un día. Bueno, en nuestra cultura no, una visita normal dura 2 horas. Si es un familiar muy cercano, sí, puede que se extienda un poco más. Pero si es alguien, qué sé yo, un amigo así, dura 2 horas, 3 horas, máximo 4. Pero en esos lugares las costumbres son diferentes. Voy a lo mismo, si usted quiere hacer misión en la posmodernidad, tiene que conocer la posmodernidad. Y adaptarse, porque usted puede que ofenda a alguien. Este no es mi curso de evangelismo por modernidad, sino el de posmodernidad y juventud. El de evangelismo por modernidad lo di la última vez que vine. Pero ahí, en algún momento tal vez lo volvemos a dar o en su momento pueden leer por lo menos el escrito. Con esto terminamos esta conferencia, que se llamaba Introduciéndonos en la Postmodernidad. Con esto hemos querido dar un pequeño repaso general a las características de la postmodernidad antes de entrar ya en materia.